Grabando. Hoy en esta sesión veremos el segmento número 25. Tiene que ver después con este inicio de la Edad Media, cómo la caída de Roma afectó la educación cristiana. Ese es el tema y el título de esta lección. Pero también, pues hay algo para compartir. Permítanme. Perdón, había cerrado un archivo, por eso lo tuve que abrir. Vamos a iniciar, hermanos. Bendito y buen Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder reunirnos a través de este medio, Señor. Te pedimos, como siempre, tu dirección, que tú nos guíes, que capacites, que dirijas a cada uno de mis hermanos. Mi vida está en tus manos, Padre. Te pedimos que podamos aprender, Señor, acerca de este tan importante curso como es el discipulado, Señor. Bendícenos, Señor. En tu nombre iniciamos y queremos que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien. Un poco para hablar en contexto. Acuérdense que se empezó a tocar desde hace 8 días el segmento número 24 que tenía que ver con la Edad Media y prácticamente como que dan un salto, ¿no? Quiero mostrarles un video. Este video es muy elemental, pero muy entendible, 4 o 5 minutos antes de ver. Entonces espero que lo puedan visualizar. Permítanme. 5 cosas que deberías saber de la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico muy largo, nada más y nada menos que 10 siglos. Comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492. El fin de la Edad Media también se asocia con la caída del Imperio Bizantino y a la invención de la imprenta. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se dividió en muchos territorios. La mayoría estaban dominados por la monarquía, una forma de gobierno en la que los reyes tenían el poder, es decir, los reyes eran los que mandaban. En la Edad Media, la sociedad se regía por el feudalismo. ¿No sabes qué es el feudalismo? Imagina una pirámide. Arriba tendríamos a los reyes, que como hemos dicho antes, eran los que mandaban, con permiso del clero, por encima de todos. Por debajo de ellos estaba la nobleza, quien controlaba los territorios cedidos por los reyes a cambio de jurar lealtad y defensa en caso de guerra. Los nobles tenían poder sobre los vasallos y campesinos, que vivían y trabajaban en sus tierras, y estos recibían la protección de los nobles. A cambio de todos estos beneficios, los vasallos pagaban con creces a sus señores. Como hemos comentado, la Edad Media duró más de 1000 años. Por eso diferenciamos dos etapas, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. ¿Y en qué se diferencian? En la Alta Edad Media, los nobles y el clero tenían mucho poder. En cambio, en la Baja Edad Media la monarquía se fortalece. En la Alta Edad Media, la agricultura y la ganadería eran un sistema de subsistencia, es decir, solo pretendía cubrir la alimentación. En cambio, en la Baja Edad Media se aumenta la producción y con ella se reactiva el comercio. Mientras que en la Alta Edad Media se vivía principalmente en los feudos, en la Baja Edad Media resurgen las ciudades, que se convierten en nuevos centros económicos. En la Edad Media las guerras estaban a la orden del día, de ahí la importancia de los caballeros, una figura clave para defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados y aprendían a manejar con destreza todo tipo de armas. Llevaban una fuerte armadura y un yelmo que les servía como protección. Muchos de ellos formaban parte de la nobleza. Además de en las guerras, los caballeros también participaban en torneos y justas donde se jugaban su prestigio.
¿Has visto alguna vez un castillo? Los castillos son un tipo de construcción característica de la Edad Media. Solían estar construidos en lugares elevados y fáciles de defender, ya que tenían una gran visibilidad sobre el territorio. Normalmente estaban protegidos por las murallas y en ocasiones tenían un foso alrededor. En ellos vivían reyes y nobles. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales, y los artesanos vendían objetos hechos a mano. En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en el mismo oficio se juntaban formando gremios. Algunos ejemplos son los herreros, los panaderos, los canteros. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la Edad Media. ¿Te ha gustado? Pues no sé si nos ha gustado, pero ha sido informativo, ¿no? Bueno, y muy sencillo. Espero que no les cause molestia. Este video es para niños, pero no me pareció muy idóneo porque lo deja muy claro cuál fue el proceso de desarrollo en esta llamada Edad Media y el periodo de división entre la Edad Media alta y la Edad Media baja, ¿verdad? Bueno, pues yendo al documento de Justo L. González que tiene que ver con bosquejos de la historia de la Iglesia, también aquí es importante, voy a compartir esta parte precisamente. Miren, nos dice aquí en su capítulo 2 de Bosquejo de la Iglesia que ustedes ya tienen, acerca del imperio llamado cristiano. Este va desde el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo hasta la deposición o último emperador romano de Occidente en el aproximadamente 476. Ahí hay una nota, ¿no? Bueno. Con la conversión, y eso se pone entre comillas o entre corchetes, dice Justo L. González, del emperador Constantino, las cosas cambiaron radicalmente para las comunidades cristianas. Acuérdense que antes, estamos hablando antes del año 300 y tantos, hubo muchas persecuciones, finales del siglo I, segundo y tercero, parte del tercero. Entonces, por eso dice, las cosas cambiaron radicalmente. La iglesia perseguida se volvió la iglesia tolerada. Espero que puedan ver esto, si no lo amplío más. Puedo ampliar más. Sí, para que ustedes lo puedan ver. Y pronto vino a ser la religión oficial del imperio. De ser perseguidos, pasaron a ser la religión oficial del imperio romano. Esto también con sus asegúnes. Como consecuencia de ello, la iglesia, que hasta entonces estuvo formada principalmente por personas de las clases más pobres de la sociedad, se abrió campo entre la aristocracia. O sea, y ahora sí era, vamos a decir, bien visto por las clases altas el ser cristiano. Antes solamente era para pobres o personas con bajos recursos. Pero dice otra vez Justo L. González, la conversión, otra vez entrecomillado, de Constantino fue un proceso lento, paralelo a la ruta que llevó a Constantino al poder absoluto sobre todo el imperio. Realmente fue, muchos creen que una cuestión política. Poco a poco Constantino fue venciendo a sus rivales y extendiendo su poderío, aunque apoyaba a los cristianos, no se bautizó, que acuérdense una de las ordenanzas de las primeras comunidades cristianas y que lo tenían muy presente en el culto cristiano era la cena del Señor y el bautizo. Entonces, él no se bautizó, sino hasta el hecho de su muerte. Con una buena arrepentida, dirían algunos, pero no funciona así. Y nunca renunció al título de sumo sacerdote del paganismo, que como emperador le correspondía, porque también había en su momento un culto al emperador, ¿no? Aunque al morir Constantino, el cristianismo no era todavía la religión oficial del imperio. No lo sería sino hasta finales del siglo IV. La política de Constantino y sus sucesores hizo gran impacto en la vida religiosa del imperio romano. Y entonces, en esta parte, en consecuencia, fueron muchos los que se añadieron a ella, cuando ya se oficializó, especialmente entre la aristocracia, las personas de dinero. Hasta poco antes habían visto la fe cristiana como cosa de gente ignorante y despreciada. Bueno, eso decían ellos. La conversión de Constantino también impactó al culto cristiano. Al fundar la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, en el sitio donde estaba la antigua Bizancio,
la dotó de iglesias, se construyeron iglesias, y lo mismo hicieron en Palestina y otros lugares, tanto él como su madre, y luego sus sucesores. El resultado fue un culto cada vez más formal en el que se imitaba algunos de los usos de la corte, y comenzó a aparecer además una arquitectura típicamente cristiana, cuya forma típica es la basílica. La basílica, y ustedes pueden ver sobre todo en las iglesias llamadas católicas, hay cúpulas aparte del campanario, pero regularmente en la Edad Media los templos tendían hacia ser altos, con esto dando a entender que querían tocar como el cielo, ¿no? Porque en el cielo estaba Dios. Y la basílica viene de una palabra griega que es basileus. La basileus o basilea quiere decir gobierno. Entonces, en la basílica, por eso también en Roma está lo de la Basílica de San Pedro, que se trató de hacer la más grande para su momento en Europa, eh, pues ahí residía el poder, ¿no? Y no tanto de Dios, sino de lo que se conoce como los papas, ¿no? Sobre todo los papas Juanes, los papallones. El cambio no fue fácil y hubo cristianos que respondieron de muy diversas maneras. O sea, alguien puede decir, fue bueno que se oficializara el cristianismo, pero no tanto. Algunos se mostraron tan agradecidos por la nueva situación que se les hacía difícil adoptar una actitud crítica ante el gobierno de la ciudad. O sea, pensaron, qué bueno que ya se convirtieron todos. El problema es que como ya era, digamos, tan fácil y casi obligatorio ser cristiano, en realidad muchos no cambiaron su forma de ser. Y otros decían, ya se está oficializando la religión cristiana. Pero no fue bueno porque muchos en realidad, incluso no solamente de la aristocracia, sino personas de otras denominaciones o religiones, más bien serían religiones incluso paganas, de ser sacerdotes se convirtieron en sacerdotes u obispos de la iglesia para ese tiempo cristiana, y en realidad pues, no eran convertidos. En el caso de que estaba a favor, el principal exponente, dice, es Eusebio de Cesarea. Bueno, ahí hay una referencia en Hechos, perdón, creo que es Historia de Cicerón, es un libro, bueno, Eusebio había vivido a través de las persecuciones y por lo tanto la nueva actitud por parte del gobierno le pareció un milagro. Decía, qué bueno que ya se están convirtiendo. Su obra más famosa, la Historia Eclesiástica, da la impresión de que desde el principio, y ahí lo pongo en azul, Dios estaba preparando el camino para esta gran unión entre la iglesia y el imperio. Pero acuérdense, no necesariamente esto fue bueno, no necesariamente. Vamos ahora sí al video, la parte donde dice cómo la caída de Roma afectó la educación cristiana. En esta sesión vamos a discutir Escucha. cómo la caída de Roma afectó la educación cristiana y el discipulado en la Edad Media. En la caída del imperio, hubo un crecimiento fenomenal en la iglesia cristiana. Los puestos de avanzada cristianos estaban literalmente esparcidos en todo el mundo conocido. La iglesia había desafiado y socavado con éxito el sistema religioso de culto grecorromano unificado. Eso no fue poca cosa. Posteriormente, el cristianismo se convirtió en la religión dominante. Desafía entonces los excesos del imperio. Recuerde que las basílicas de esta época, que habían sido utilizadas como templos para la adoración de dioses extranjeros, literalmente de la noche a la mañana, se convirtieron en basílicas o iglesias cristianas. Como resultado de este desafío a la autoridad romana, el arte romano inmoral, la poesía romana inmoral, la filosofía y la literatura finalmente fueron controladas, y eso llevó a su abandono aquí en este nuevo mundo cristiano. Quedaba poco de la gran ética y valores grecorromanos para evitar que el imperio se desintegrara culturalmente. Ahora, con la incapacidad de Roma de defender sus fronteras expansivas desde afuera, tampoco podría controlar el cristianismo desde adentro. A medida que el imperio había crecido, tenía la capacidad inicial de conquistar, pero una vez que la tierra fuera tomada, los soldados se moverían de una parte del imperio a la siguiente. Cuando los soldados expandieron este imperio romano, avanzarían, pero luego dejaron las áreas que habían derrotado anteriormente sin protección.
Este ejército apenas extendido puede haber estado demasiado disperso para proteger casi cualquier cosa de manera efectiva, y eso resultó en el fracaso de múltiples áreas del imperio, ya que comenzó a desmoronarse antes de que las tropas pudieran ser alertadas y reasignadas a áreas que necesitaban su apoyo. Mientras tanto, el cristianismo comenzó a aprovechar esta falta de atención a eso y su estado favorecido que había recibido a través de Constantino. Aún así, no todo estaba bien, e incluso en medio de un rico descubrimiento teológico, la Iglesia también enfrentaría tiempos difíciles. Hubo varios resultados o efectos del fracaso del imperio. Primero, se perdió el énfasis continuo en la educación y la erudición. Tiene que entender que con el fracaso del imperio vino el fracaso del gobierno. Con el fracaso del gobierno, sus instituciones cayeron. Por esa razón, la mayoría de las instituciones públicas e incluso muchas privadas llegaron a su fin o dejaron de expandir su campus e investigaciones. Recuerde, una de las pocas escuelas que duró fue la Academia de Platón, que, como decimos, es la escuela que duró 1000 años. Tenemos un puñado de escuelas que permanecieron, pero en general, las escuelas comenzaron a cerrar en masa. Los maestros y las escuelas perdieron el apoyo financiero del imperio porque efectivamente no había imperio como tal. Las bibliotecas tampoco podían mantenerse financieramente. Los museos, gimnasios y otros lugares comenzaron a cerrarse. La Iglesia, debido a que todavía no estaba completamente ligada al proceso político, como lo estaría, por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano en el siglo IX, no sufrió en el mismo grado, y de hecho, tuvo aún más libertad porque el gobierno se estaba desmoronando, y esto condujo al crecimiento de iglesias y al florecimiento de cierto discipulado y aprendizaje. Ahora, un desafío importante, sin embargo, fue que la iglesia se convirtió en beneficiaria del poder que se perdió del gobierno fragmentado. El desafío, como pueden ver, fue que, como sucedió, una enorme influencia política y, lamentablemente, la corrupción pronto entró en la iglesia. A medida que la estructura jerárquica de las iglesias continuó y se construyó el papado, particularmente con el establecimiento del papado en el oeste, y luego el patriarcado en las iglesias bizantinas orientales, la carnalidad disminuyó y el poder absoluto se corrompió absolutamente. La iglesia comenzó a sufrir realmente en muchos rincones. Esto tuvo un efecto negativo en la iglesia y, lamentablemente, en la historia humana como resultado. Bien, bueno, el tema entonces en cuestión nos habla en este segmento, de cómo la caída de Roma afectó la educación cristiana. Estamos hablando del año poco antes de terminar el siglo IV. Ustedes recordarán, incluso quiero hacer un retroceso al tiempo del Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano ya era una hegemonía que dominaba gran parte pues, del mundo de aquel tiempo conocido. Una de las cosas, por ejemplo, que tuvo después de Alejandro Magno con los griegos y después el Imperio Romano, es que los romanos posibilitaron el comercio de manera segura. Se empezó a instituir lo que se conoce como la Pax o la Paz Romana. Había grupos de soldados a determinados kilómetros de distancia que resguardaban, en este caso en Palestina, porque Palestina llegó a ser como un centro donde se venía de Europa, de Asia, de África, y fue un cruce de caminos. Y de ahí también la frase conocida que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Porque había la paz romana y se podía transitar por los caminos. Ciertamente había ladrones y salteadores, pero no como en otros tiempos. Y se logró cierta estabilidad, el Imperio Romano logró cierta estabilidad. El latín se llegó a conocer, aunque se hablaba principalmente la lengua o lenguaje koiné, griego koiné. Acuérdense que eso también posibilitó el griego koiné la traducción del Antiguo Testamento al griego, y también por eso se difundió más el Evangelio. Cuando después del primer siglo ya la iglesia empieza a crecer y les decía, vienen estas persecuciones, pues realmente el que era cristiano era por convicción, porque estaba convencido y convertido.
Cuando en el 330 y tantos Constantino se identifica o dice, yo me adhiero a la religión cristiana, con el símbolo de la cruz, con este símbolo vencerás, en realidad lo que dice Justo Le González, Constantino no fue bautizado y no cambió, adoptó, digamos, en apariencia la religión cristiana, pero porque también el cristianismo se había difundido por gran parte del imperio y de alguna manera también era un solo Dios, era una escritura sagrada, o sea, vino a hacer uniforme cierto pensamiento. Y entonces él vio la oportunidad y dijo, este es el elemento que me hacía falta. Y dijo, pues vamos en todo el Imperio Romano, que sea la religión oficial. Y casi fue obligatorio. De pasar de las clases pobres o menos favorecidas, pasó o se adoptó en la aristocracia. Pero algunos empezaron a ver no solamente como una cuestión política, sino económica también, porque podían ganar con Constantino y pues empieza también la construcción de iglesias. Él se hizo su propia ciudad que fue Bizancio, ¿no? Acá en Estambul o lo que hoy es Estambul, Turquía. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, de lo que se menciona que se empezaron a hacer con iglesias o templos, bueno, más bien eran templos que se les llamó basílicas, pero eran construcciones enormes. Quien ha tenido oportunidad de estar en una iglesia católica aquí en México, tienen, sobre todo las que tienen en tiempos, digamos, medievales, tienen ciertas similitudes. Los vitrales, no sé si los han visto, el tipo de piedra que tienen, el recinto. A veces había iglesias o templos que estaban a manera de cruz, ¿no? Eh, es, es llamativo la arquitectura que a veces se ve. Y les decía, regularmente para ese tiempo en la Edad Media, las catedrales, vamos a ver más adelante que catedral significa donde se sienta, es silla, literalmente dice silla, donde se asienta el poder, ¿no? En una basílica reside el poder, toda la basílica es el poder, pero en la catedral, que es la silla de donde se sienta el obispo, el presbítero o el que dirige, ahí está el poder. De ahí viene también lo de la libertad de cátedra, ¿no? Poder decir lo que tengas que decir, en fin. Entonces, ¿cuáles fueron estas consecuencias, digamos, inmediatas? ¿Cómo la caída de Roma afectó la educación cristiana? Pues en esta hegemonía, en esta uniformidad que el imperio romano tuvo en diferentes ciudades, pues a la caída, pues ya dejó de ser, digamos, quien ahora ocupaba el poder. Dice ahí el doctor Cardosa que empezó la iglesia cristiana entonces poco a poco a ese poder vacío que se dejaba el imperio romano, la iglesia, y ya en este tiempo decimos la iglesia católica, apostólica y romana, aunque también había otra, la ortodoxa, que después se separa precisamente, ¿no? Viene desde Estambul, bueno, lo que hoy es Estambul y luego más allá hacia Rusia, ¿no? Incluso su tipo de vestimenta es diferente. Allá no se les llama papas, se les llama como padres, ¿no? Y bueno, se empieza a hacer una división, una separación, un cisma que se le llama. Pero estamos en la llamada Edad Media Alta, acuérdense, finales del siglo, perdón, sí, siglo tercero, cuarto, a mediados del siglo décimo. Y después del siglo décimo al siglo XV, la Edad Media Baja. Pero eso ya va a venir con los reyes, cómo adquieren pues mucho poder. Bueno, desde ahí entonces el problema es que se empieza a perder la cuestión de las instituciones educativas, o sea, ya no hay apoyo directo de parte del Imperio Romano, que también sufragaba ciertos gastos, se empiezan a cerrar, para ese tiempo todavía no estaban tal cual universidades, pero sí los centros de estudio. Y dice, aunque funcionó por mucho tiempo, por 1000 años, lo que es la Academia de Platón todavía, pero había muy pocas escuelas, empezaron a cerrar porque no tenían recursos. Entonces, al cerrarse, pues se incrementó la cuestión del analfabetismo, la cuestión de conocer la historia, o sea, de educarse.
si antes solamente la mayor educación la recibían los que tenían medios o posibilidades, me refiero a las personas pudientes, pues imagínense el pueblo. Las ciudades se llegaron también en su momento de ser grandes centros porque se empezaban a concentrar la gente, pero empezó a haber problemas económicos, de enfermedad. Lo vamos a ver en el siguiente video, o sea, la próxima clase, donde esto ocasiona que muchos se vayan hacia las ciudades, migren, porque en la edad media alta mayormente se dedican a ser pues campesinos, una subsistencia o una, sí, una subsistencia para sí mismos, porque tenían que lo que trabajaban, eso comían en el campo, ¿no? Entonces, se pierden escuelas, se pierden centros de enseñanza y no hay, como se dice, mayores recursos hacia la educación. Empieza la iglesia, al ser esta religión oficial del imperio que todavía queda, empieza a tomar ciertos espacios de poder y es ahí donde muchos, ¿no? Ya, acuérdense que también la iglesia en ese tiempo se hace muy rica y poderosa. Muchos a la muerte pues, de sus feligreses, algunos que son ricos, pues la iglesia reclama, dice, para poder entrar al cielo, ¿verdad? Y va, algunos firman documentos y les entregan sus bienes. Por esa época ya vamos a entrar también a la llamada época de los monasterios, la época mendigante o del monasticismo, porque muchos cuando ven la corrupción en la iglesia y todo lo que se empieza a presentar, quieren huir hacia los templos o abadías donde están los frailes, hay diferentes órdenes, y incluso en algunas órdenes, que hay también los que son franciscanos, agustinos, ¿no? Ya vamos a ver. Algunos dicen, bueno, si quieres entrar a la orden, tienes que entrar sin nada, tienes que ser pobre. Oiga, pero tengo todas estas propiedades, pues dáselas, dónalas a la iglesia, bueno, en este caso al monasterio. Nosotros las administramos para que tú no tengas tentaciones. En fin, no digo que todas las órdenes de los monasterios sean malas, porque hay algunas que sí procuran y sirven al prójimo en su momento. Tienen buenos principios. Pero eso fue el problema que ocasionó la caída del Imperio Romano. Ya no hay estabilidad, ya no hay recursos, ya no hay control, y esto empieza a afectar a la iglesia. Y también les decía, al hacerse oficial el cristianismo en todo el imperio, pues en realidad ya cualquiera podía ser cristiano, ¿no? Ya no se diferenciaba. Realmente ya no había esta vida de, vamos a hablar en la cuestión espiritual, la cuestión de la moralidad, en fin. Aunque en la época siempre se va a hacer referencia a cómo se vivía en aquel tiempo, las vestimentas, los crucifijos, cómo se cubrían, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Hay una película que eso les recomiendo que después si pueden ver, la vean, que se llama En nombre de la rosa. En su momento fue un libro, se adaptó para película, creo que ya la ha visto mi hermano Enrique o ya leyó el libro, de Humberto Eco. Y se ve ahí cómo, porque eran, por cierto, son frailes, ¿no? Que van hay unos eventos que dicen, alguien está matando gente y no sabemos quién, ¿no? Pero se ve toda la corrupción ahí, en este caso no solamente de la iglesia popular, sino de lo que está pasando con los frailes y ciertas órdenes. Y cómo, por ejemplo, no se permite el conocer o investigar más. Todo es suposición. Y ustedes saben, al final de cuentas, el gran problema es de que se estaba leyendo un libro y em, no uno del monasterio, un monje, envenena las páginas, porque esas páginas de ese libro me parece que era de Sócrates, que hablaba sobre la risa, ¿no? Que la risa era buena. Y entonces decía, no, tú debes de estar. Entonces, es cuando se empiezan a coartar libertades. Ojalá y la puedan ver. Bueno, ese fue el problema entonces, esta fue la situación que nos deja en el segmento 25, cómo la caída de Roma afectó la educación cristiana. Y ya con los videos que hemos visto, después los pueden recuperar, pues hemos llegado, digamos, al término de esta clase. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, hermanos, hermanas. No, bueno. Yo ¿Todo tengo bien? una, yo tengo una. Adelante. Permítame. Eh, ¿Hasta qué punto podemos nosotros
sentir, o bueno, no sentir, aceptar una relación, un origen con todas estas órdenes y la institución que ya estaba, pues ya era incipiente, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Hasta qué punto nos podemos identificar con todo esta Este orden de ideas, de multitud de, hasta qué punto nosotros, pues porque veo que algunos, pues que algunos, por ejemplo, los patriarcas y todo eso, pues son cosas que yo no conocía, desconocía, o que yo asociaba con la Iglesia popular. Entonces yo quería saber hasta qué punto nosotros podemos, pues sentir que somos, pues una identidad, ¿no? Ok, muy válida la pregunta y muy importante. Miren, situémonos en el contexto histórico, en el evento histórico que queramos. Puede ser la Edad Media, puede ser la época de la iglesia o la llamada iglesia primitiva, puede ser en tiempo de los jueces, puede ser en tiempo de Adán y Eva, pero hermanos, lo que norma nuestro comportamiento, o debería normar nuestro comportamiento y nuestra base en qué creemos, es la palabra de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel en su momento también llegó a contaminarse. Cuando estuvo esclavo en Egipto, ¿cuántos años estuvieron? Nada más 400 años. 400 años. Llegó a cambiar parte de su cultura, parte de lo que hoy se llama como cosmovisión, su idea de cómo ven el mundo, sí, llegó a ser influido. Tanto que en su momento, acuérdense, porque Dios habla con el siervo de Dios Moisés, le dice, tú vas a liberar a mi pueblo, ¿no? Te he llamado. Éxodo capítulo 3. Claro que él no quería, en fin. Pero cuando pasan lo de las plagas, porque también le toca al pueblo de Israel, Dios les quiso enseñar, ahí hay mucha enseñanza. Y cuando tienen que partir de la última plaga, cuando la muerte de los primogénitos, tienen que obedecer para poner sangre en los dinteles de las puertas de las casas, y también comer la Pascua, el Peshach, la Pascua de hierbas amargas, ¿no? Del Cordero, presentando a Cristo. Bueno, todo era una enseñanza. Llegan enfrente del Mar Rojo y ¿qué dice la gente? Dice que se empieza a quejar y a murmurar. Empiezan a hablar mal, no solamente del siervo de Dios Moisés, sino de Dios, porque pues, Dios llamó al siervo de Dios Moisés. Y dicen, ojalá y hubiéramos muerto en Egipto. Allá teníamos tumbas, nos daban carne, nos hartábamos. Y no es cierto, pues eran esclavos, fueron esclavos. Cuando ellos salen de Egipto, dice el libro de Hebreos, y que ellos salieron con gran riqueza, pero fue lo que les correspondía. Como yo digo en broma, les pagaron sus afores, sus sueldos caídos, sus vacaciones que no les pagaban, o sea, de 40 años, porque la generación cambió. ¿Cómo se comportaron los israelitas cuando salieron de Egipto? Pues como egipcios en muchas condiciones. Es lo que habían aprendido. Entonces, ¿qué es lo que empieza a normar? ¿Qué es lo que le da identidad al pueblo de Israel? Éxodo capítulo 20, mientras que en Éxodo 12 habla del Peshach, la Pascua, para Éxodo capítulo 20, usted sabe que es Éxodo capítulo 20, se le dan los 10 mandamientos o las 10 palabras. Lo primero que restablece Dios, que restituye para el pueblo de Israel, es su palabra. En Oseas, ya más adelante en los profetas menores, dice, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Entonces, en el periodo que nos encontremos, en este caso la Edad Media, y habría algunas similitudes, por ejemplo, ustedes han escuchado, vimos lo de la catequesis y el catecismo y los catecúmenos. Las llamadas iglesias históricas manejan ese tipo de lenguaje, ¿eh? Y no tienen miedo, y lo dicen. Hay grupos de catecúmenos. En la iglesia pentecostal hay mucho miedo y mucha reserva. No, si tú dices culto, liturgia, no, ya eres católico. Si tú dices catecúmeno, no, te estás volviendo católico. No se conoce el origen histórico de las palabras. Ahora, una cosa es el origen, la etimología, y otra cosa es su uso y aplicación para el momento que está viviendo. Hoy en la Iglesia Católica lo que se conoce como catecúmenos, y eso me lo platicaron algunos hermanos que estamos también discipulando, me dicen, es que en la iglesia yo aprendí o iba a la catequesis, pero yo no podía hacer preguntas
Y yo de niño me aprendía, es más, no me acuerdo de muchas cosas. No me lo daba el padre, dice, nos lo daba una señora, la catequesis. Fíjense, nosotros vimos que la catequesis o las enseñanzas se daban para uniformar y también para aquellas personas que no podían leer y escribir, pero podían escuchar y tenían que aprender entonces la doctrina cristiana verbalmente. Pero viene el tiempo, viene la Iglesia Católica Apostólica Romana y desvirtúa muchas cosas. Entonces, ¿en qué podemos tener identidad? En lo que la Biblia establezca. En eso, en eso. Entonces, sé que a veces es difícil porque a lo mejor no tenemos todos los antecedentes, pero, por ejemplo, el apóstol, bueno, antes, el discípulo Juan, cuando estaba con el Señor Jesús, dice que en la única vez que hace referencia, me parece que es en San Juan precisamente, dice, Señor, encontramos a uno que empezaba a predicar en tu nombre y a sanar, a echar fuera demonios, pero se lo prohibimos, dice. Y entonces el Señor Jesús le dice, deja, porque si uno que está haciendo esto, dice, no es contra nosotros, está a nuestro favor. Y entonces le dijo, no lo limiten, no lo castiguen, déjenlo. Entonces vamos a aplicarlo para nuestro tiempo. Así nosotros. Hay grupos que conocemos, hermanos, que la verdad, pues en algunas cuestiones de doctrina, no son bien enseñados o formados. ¿Le vamos a impedir que ellos, digamos, sigan? No, más bien vamos a pedir porque Dios ilumine y que guíe, porque habrá personas honestas, sinceras, que sí busquen a Dios de todo su corazón. No solamente en las denominaciones evangélicas, sino también en otras religiones. Yo he conocido 2 que 3 católicos que mis respetos, podemos decir, hasta parecen cristianos. Y del lado evangélico, yo digo, no, pues hasta parecen paganos, ¿no? Porque no tienen nada de cristianos. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué determina nuestra identidad? Lo que nosotros somos como cristianos, como hijos de Dios, la palabra de Dios. En donde quiera que tú estés. Vamos a hablar de personas que no son cristianas, que son, vamos a decir, no tanto ateos, pero que dicen, yo no tengo ninguna religión, pero son personas moralmente buenas. O sea, ellos saben lo que es bueno y malo, aunque no hayan leído la Biblia, porque eso tiene que ver con lo que Dios ha escrito en los corazones de todas las personas. Y les decía, algunas personas moralmente se comportan excelente, excelente, nada más que les hace falta conocer la palabra de Dios. Ahí está el siervo de Dios, Job. Era un buen hombre, varón esforzado, todo lo tenía, incluso hasta hacía sacrificios por sus hijos, pero no conocía a Dios. El siervo de Dios, Abraham, en su momento salió de Ur de los Caldeos, es el libro de Hebreos, sin saber a dónde iba, pero él era un pagano completo, tuvo que conocer a Dios en un proceso. Entonces, cuando nosotros escuchemos algo, alguna enseñanza, alguna palabra, a lo mejor no la sepamos y, ay, como que eso me suena a que es de acá de cristianismo, vayan a la Biblia y la Biblia lo corrobora sin lugar a dudas. Dice, hablando de la enseñanza y de lo que podemos hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, nosotros no somos los que debemos de juzgar, dice Romanos, me parece capítulo 2, porque ¿quién eres tú hombre que juzgas? Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, ¿no? Entonces, más bien hay que ser o aplicar lo del apóstol Pablo también, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13. Si yo sé lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, puedo tener profecía, puedo tener don de sanidades, pero si no tengo amor, nada soy. Y empieza a decir, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo... O sea, para muchas cosas, antes de señalar, de decir, hay que verlo con pues como lo ve Cristo, con amor. Claro, algunas veces Cristo también parece que es muy incisivo y dice, ¿por qué me tocaste? ¿Por qué has hecho? Pero él espera una respuesta de las personas. A ver, no sé si de todo lo que dije me explique un poco y dice, hermano, ¿a qué se refiere, no? Entonces, otra vez, la identidad de un cristiano, ¿dónde la podemos ver reflejado? En Cristo y particularmente en la Biblia. Cristo es la palabra viviente, la Biblia es la palabra escrita. Es su Espíritu Santo es el que nos guía. Habrá
personas que conozcamos que puedan ser, les decía, o vivir una vida moralmente buena, pero se necesita conocer a Cristo, la diferencia. Para el tiempo de la Edad Media había mucha confusión, hermanos. Y, por ejemplo, dice aquí que en ese milenio, más de 1000 años que duró la Edad Media, la iglesia adquirió mucho poder, pero también se corrompió a grados excesivos. Ahí hubo un remanente que fueron los monjes, pero también en los monasterios hubo mucha corrupción, como decía de la película esta, En nombre de la rosa. ¿Cuándo viene a ser la liberación? Pues en la llamada época de la Reforma Protestante. ¿Pero qué detonó el que se llegara a conocer aún más de la palabra? La imprenta. La imprenta. El poder imprimir Biblias, porque el primer libro que se imprimió, acuérdense que fue la Biblia de Gutenberg, imprenta de Gutenberg, y, o sea, eso revolucionó y también la forma de pensar. Dice mi hermano David, hablando, bueno, permítanme esto, si lo quitó.